Así que los dejo con el doctor Pirela, que hará una introducción al respecto. Bueno, gracias, Rodri. Sí, está bueno, veo gente de Tucumán ahí, así que la tenemos saldrá mejor todavía. No, la idea era, bueno, agradecer la iniciativa, creo que es un tema importante y que está bueno eventualmente después compartir, aunque sea la grabación, con la gente de NEO y de pediatría del hospital. Brevemente quería hacer dos connotaciones importantes. La primera era que sea un espacio brevemente para reflexionar sobre el órgano y el sistema auditivo en los seres humanos y en la especie animal en general, que como todos los órganos de los sentidos nos mantiene francamente comunicados con el entorno y el medio ambiente, pero reflexionar en el sentido de que es un órgano que incluso en la vida fetal intrauterina empieza su función y que no se detiene más, ¿sí? Que es algo que está permanentemente mandando aferencias de estímulos al sistema nervioso central, ¿sí? A nivel cortical y a nivel subcortical, y que esto tiene una implicancia tremenda y que poco a poco cada vez vamos entendiendo más en cuanto a la modulación del sistema nervioso central y de sus aferencias y eferencias, ¿sí? Interviene no solo en lo principal, que es en poder acceder a los componentes acústicos del habla y de alguna manera permitirnos adquirir el lenguaje, ¿sí? En el idioma en que nos tocó, de acuerdo al lugar, nacer y en el que empezamos escuchando, sino que además tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el sistema neuroendocrino metabólico, tiene que ver con el sistema de alerta, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la agresividad, tiene que ver con la tranquilidad, ¿sí? Y todo esto es el sistema auditivo que tenemos la suerte de tener, lo que tenemos, somos normoyentes o nos permitimos comunicarnos a través del sistema auditivo, ¿sí? Y que como tal es un sistema sumamente complejo y es un sistema que, como todas las cosas complejas, tiende a fallar y falla bastante de manera espontánea en recién nacidos que son concebidos de una manera espontánea y que llevan adelante una concepción normal, y falla mucho más en aquellos que por alguna causa tienen un embarazo riesgoso o un proceso neonatal de riesgo, y esos son un poco los factores de alto riesgo auditivo que tienen una implicancia mayoritaria. Pero aún en el sistema, en el ser humano normal, en el que tuvo la suerte de tener una concepción, un embarazo controlado y un nacimiento controlado, es un sistema que, como es complejo, tiene mucha tendencia a fallar, y la detección precoz de estos problemas es lo que ayuda de alguna manera a instaurar estrategias de habilitación y rehabilitación que permitan encauzar esto a un nivel normal, ¿sí? Y eso es un poco la idea. Así que un poco estas eran las dos cosas. La primera, la importancia del sistema auditivo en el desarrollo del sistema nervioso central y en el desarrollo del ser humano, y en segundo lugar, la idea de que esto falla, y de que esto falla de una manera bastante elevada, ¿sí? Incluso más de los que son las pruebas clásicas de pesquisas, de screening neonatal, en lo que conocemos como el FACE, ¿sí? Que son las patologías congénitas que se buscan de manera sistemática, con lo cual, si hay mucha evidencia de que esas pesquisa debe hacerse, mucho más debe hacerse la pesquisa de la hipoacusia, porque falla más que lo que habitualmente y estadísticamente conocemos como las fallas de las patologías congénitas del FACE, ¿sí? Y dentro de esto hay algo que pasa como una patología a veces subdiagnosticada, que es el citomegalovirus congénito, ¿sí? Que también es muy frecuente y que se asocia en un alto porcentaje de casos a fallas del sistema auditivo de manera inicial o de manera tardía y evolutiva a lo largo de la infancia o adolescencia de los niños, y esto por lo tanto debe tener algún impacto también, y debemos reflexionar sobre la necesidad de instaurar de manera a mediano o largo plazo una screening de citomegalos congénitos, y seguramente parte del Ateneo va a estar dedicado a eso también. Así que bueno, agradezco y me quedo acá atento y escuchando y aprendo de lo que con gusto van a compartir ustedes de la experiencia del grupo acá de los... Muchas gracias por la introducción, Fede. Muy, muy interesante, muy bueno. Creo que es una buena apertura. Ahora los dejo con Flor Zambrowski, residente de Fono, que nos va a hablar sobre la parte de screening, el algoritmo de screening y algunos números del hospital con respecto a eso. Así que, Flor, cuando quieras, arranca. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora voy a compartir pantalla. Gracias.
diagnosticar. Bueno. Bueno, como comentaban recién, la idea del Ateneo de hoy es ahora hablar un poco sobre el screening auditivo neonatal universal, contarles un poco en qué consiste el mismo y también contarles cómo es el protocolo de nuestro sector. Bueno, en primer lugar, la audición es la vía habitual por la cual nosotros adquirimos el lenguaje y el cual permite el establecimiento de las relaciones sociales y además es de gran importancia en la infancia para el desarrollo social e intelectual. El órgano de la audición, que es el oído, como recién comentaba Fede, está compuesto por dos partes. Una porción periférica, compuesta por el oído externo, oído medio e interno, y una porción central que va desde el nervio auditivo, que también está constituida por los núcleos cocleares y vestibulares, las vías auditivas centrales y los campos auditivos de la primera y segunda circunvolución temporal. Dentro del oído interno se encuentra el órgano de Corti, donde allí se encuentran las células ciliadas externas e internas, que estas funcionan como neuroreceptoras, recibiendo la información auditiva y enviándola a través del nervio auditivo hasta el sistema nervioso central. La hipoacusia se define como una disminución en la percepción de la audición y esto va a tener consecuencias negativas en los aspectos que previamente mencioné. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de hipoacusia es de 5 cada 1000 nacidos vivos, y la incidencia de la hipoacusia moderada es 3 de cada 1000, y de la severa profunda 1 de cada 1000 nacidos. Por otro lado, se conoce que el 80% de las hipoacusias se encuentran presentes al momento del nacimiento, y el 50% de los nacidos vivos presentan factores de riesgo auditivo, dentro de los cuales el 60% son de origen genético y otros son de origen ambiental, pudiendo ser, por ejemplo, infecciones perio-postnatales o por exposición a medicación ototóxica, entre otros. Es por esto que existe el screening auditivo neonatal universal, que tiene como objetivo identificar a los recién nacidos con afectación auditiva de la forma más rápida, económica, eficaz y eficiente posible. Según una actualización del año 2019 publicada por la Joint Committee of Infant Hearing, ellos publicaron este programa de detección e intervención temprana, donde lo que ellos comentan es que la detección, este programa comienza con los estudios auditivos al nacer y culmina con la intervención temprana. Este programa tiene como objetivos detectar todos los tipos y grados de hipoacusia antes del mes de vida, y además intentar que se realice la intervención entre los 3 y los 6 meses de edad. Esto es muy importante ya que, como todos conocemos, la hipoacusia puede tener consecuencias en la comunicación y en la competencia lingüística, ya que si existe una pérdida auditiva, puede ser que haya algún retraso en el lenguaje o en el habla del paciente. Entonces es muy importante poder hacer esta detección e intervención temprana. Antes, históricamente, los pacientes recién entre los 2 y los 3 años se detectaba la hipoacusia, y en las hipoacusias que eran leves, entre 25 a 40 decibeles, se detectaban recién en la etapa escolar. Entonces, los principios que se presentan en este programa son, en primer lugar, que todos los bebés tienen derecho y deben realizar un examen de audición al momento del nacimiento, si puede ser en el hospital antes de dar el alta o de forma ambulatoria hasta el primer mes de vida. En segundo lugar, todos los bebés que requieran alguna prueba adicional por algún factor
o algún motivo que sea necesario, se les realizará una evaluación auditiva para confirmar cómo está el estado auditivo del paciente hasta los 3 meses de edad. Por otro lado, en el caso de que exista una sospecha de hipoacusia, además a estos pacientes se les realizará una evaluación otológica que puede ser simultánea o inmediata luego de realizar los estudios auditivos. Y en el caso de que exista la hipoacusia, de que esta esté confirmada, se realizará una intervención temprana donde se le brindarán todos los servicios necesarios para la pérdida auditiva que presenta el paciente y se les brindará tecnología de alta calidad, brindándole tanto audífonos como implantes cocleares en el caso de que sea necesario, dependiendo de la hipoacusia que presente el paciente. Entonces, este programa de detección e intervención precoz consta de 3 partes. En un primer lugar, un screening auditivo a través de mediciones fisiológicas antes del mes de vida. En un segundo momento, en el caso de que haya sospecha de hipoacusia, realizar evaluaciones audiológicas y médicas apropiadas para confirmar la presencia de hipoacusia antes de los 3 meses de vida. En este caso, de ser necesario, también más allá de realizar una interconsulta con otorrino, también se puede realizar interconsultas con oftalmología y realizar estudios de imágenes o de genética. En tercer lugar, los niños con hipoacusia permanente confirmada deberían recibir servicios de intervención temprana antes de los 3 meses de vida y no debería pasar más de un mes entre el diagnóstico y la intervención. Por otro lado, en el caso de los pacientes que presentan factores de riesgo auditivos al momento del nacimiento, van a entrar en lo que se denomina un protocolo de seguimiento, donde además de realizar las otomisiones y ABR, que ahora lo voy a explicar bien, además de realizarlo al momento del nacimiento, también se repetirán estos estudios a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y se realizará una evaluación audiológica entre los 24 y los 30 meses. Entonces, la evaluación audiológica del screening propiamente dicho consta de realizar las otomisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos automatizados, también llamados ABR. Estos 2 estudios son objetivos, son no invasivos y son fáciles de administrar, pero son distintos entre sí. Las otomisiones acústicas van a estudiar el estado de las células ciliadas externas y existen 2 tipos de otoemisiones. Están las transitorias, por un lado, que estimulan las frecuencias de 750 a 4000 Hz a una intensidad de entre 25 y 30 decibeles. Y por otro lado, están las de producto de distorsión, que en este caso evalúan cada frecuencia por separado. En nuestro sector, lo que nosotros evaluamos son las frecuencias 2000, 3000, 4000 y 5000 a una intensidad de 45 decibeles. Por otro lado, tenemos los potenciales evocados auditivos automatizados, que lo que estudian es el estado neural, o sea, el estado del nervio auditivo. En este caso, se estimula las frecuencias de 750 a 5000 Hz a 35 decibeles. Por último, quería mencionar que las otomisiones acústicas principalmente son muy sensibles en el caso de que exista alguna afección del oído externo o del oído medio. Entonces puede suceder que si existe alguna patología al momento que se está realizando este estudio, es muy probable que las otomisiones no pasen, pero no porque reflejen una alteración de la cóclea, sino porque existe esta afección. Entonces, primero se debe resolver esta afección para luego poder volver a hacer las otomisiones y poder estudiar las células ciliadas. Entonces, en nuestro sector, el protocolo de screening auditivo neonatal
Cuando viene el paciente, en un primer momento, nosotros realizamos una entrevista corta donde indagamos acerca de los factores de riesgo auditivo. No voy a explayarme mucho sobre este tema en esta parte del Ateneo porque mi compañera Rocío en la segunda parte va a profundizar más sobre esto, pero sí a grandes rasgos contarles que nosotros les preguntamos a los pacientes si es que nacieron a término, si estuvieron internados en NEO, si tuvieron alguna exposición a medicación ototóxica, si hubo hiperbilirruinemia o si estuvieron en lámpara. Además les preguntamos si tienen alguna serología positiva o alguna enfermedad a destacar, y si hay algún antecedente familiar de hipoacusia en la familia, obviamente infantil, o sea, genética, y si la concepción fue por ovodonación o espermadonación. Una vez que pasamos esa etapa, entonces vamos a realizar los estudios auditivos, que en nuestro sector hacemos tanto las otomisiones acústicas como los potenciales evocados auditivos automatizados. Entonces ahora les voy a mostrar dos algoritmos donde están representados los controles y estudios que les vamos a realizar a los pacientes, dependiendo de si tienen factores de riesgo o no. En este algoritmo se representan entonces los controles que les realizamos a los pacientes que no tienen factores de riesgo auditivo. En un primer control, al cual nosotros denominamos control 1A, les vamos a realizar las autoemisiones acústicas y la ABR. En el caso de que estos estudios pasen, o sea, que den bien, al paciente se le da el alta. En el caso de que estos estudios no pasen, lo volvemos a recitar a los 15 días y a este punto se lo denomina control 1B. Si acá los estudios dan bien, ahí al paciente se le da el alta. Y en el caso de que no pasen, les realizamos en el momento una timpanometría de alta frecuencia para saber justamente si existe alguna afección del oído medio. En el caso de que dé normal, es decir, que no haya afectación del oído medio, también se le realiza los reflejos acústicos estapediales de 1000 Hz y se lo pasa al paciente a lo que se llama una fase diagnóstica, donde también se realizan potenciales de tronco con clic por vía aérea y por vía ósea, una audiometría comportamental y se hace una interconsulta con otorrino para poder estudiar bien si es que existe o no una hipoacusia. En el caso de que la timpanometría de alta frecuencia esté alterada, es decir, que exista alguna afección de oído medio, entonces ahí se realiza la interconsulta con otorrino para que el paciente pueda resolver esta patología y volvemos a citar al paciente a los 15 días, donde en este momento el control se denomina 1C. Ahí, si los estudios otra vez no pasan, entonces ya el paciente pasa a la fase diagnóstica, como les había comentado antes, y en el caso de que pasen, ahí al paciente se le da el alta. En el caso de los pacientes que presentan factores de riesgo auditivo, la diferencia entre los algoritmos es que si en el primer control los estudios auditivos, o sea, otoemisiones y ABR pasan, en vez de darle el alta al paciente, lo que se hace es ingresarlo a un programa de seguimiento, donde les realizamos los estudios auditivos, estos mismos, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Además, realizamos también esta evaluación audiológica entre los 24 y los 30 meses, y dependiendo del factor de riesgo auditivo, puede ser que se realicen más controles a medida que el paciente va creciendo. Acá lo que les voy a mostrar es una estadística del screening de nuestro sector, del periodo de enero de 2019 a enero del 2020, donde en este periodo nacieron 1.700 pacientes en nuestra institución, y se les realizó el screening a 2.392 pacientes. Es decir, nosotros atendemos tanto pacientes de nuestra institución como de otras instituciones que hayan sido derivados a nuestro sector. Al mes de vida,
se les realizó el screening al 90% de los pacientes que no tenían factores de riesgo auditivo y al 75% de los que sí tenían. Y hasta el segundo mes de vida, es decir, tanto los pacientes del primer mes como del segundo mes, se realizó el screening al 97,5% de los pacientes que no tenían FARA y al 85% de los pacientes que sí tenían. Es decir, que hasta el segundo mes de vida se le realizó el screening a casi a la totalidad de la población. De estos pacientes, 0,73% de los que no tenían FARA fueron a fase diagnóstica, es decir, que no les habían dado bien el ABR o las autoemisiones, y pasaron a fase diagnóstica el 4,28% de los que tenían FARA. En esta fase diagnóstica, lo que se evidenció fue que 12 pacientes no presentaban hipoacusia, es decir, eran normales. 9 de ellos tenían hipoacusia. En este grupo están agrupados pacientes que podían tener hipoacusia conductiva, tanto permanente como transitoria, o hipoacusias neurosensoriales, cocleares o neurales. Y por otro lado, hay 10 pacientes que aún no tienen el diagnóstico confirmado. Esta es otra estadística que les voy a mostrar, que no son los mismos pacientes que les mostré recién, sino que son 441 pacientes que se encontraban en la fase diagnóstica en el periodo de 2017 a 2019. Dentro de estos 441 pacientes se evidenciaron 107 hipoacusias. Dentro de las mismas, el 32,7% de ellas presentaban un desorden del espectro de neuropatía auditiva y el 67,3% de ellas tenían o hipoacusias conductivas o neurosensoriales. Hablando específicamente de las neuropatías auditivas, el 40% eran unilaterales, el 14,3% eran bilaterales asimétricas y el 45,7% eran bilaterales simétricas. En cuanto a la etiología de las neuropatías bilaterales, el 5,7% presentaban hipoplasia de nervio y el 40% no presentaban malformación. Por otro lado, de lo que son las unilaterales, el 11,4% no tenían malformación, el 2,9% presentaban hipoplasia de nervio y el 25,7% tenían agenesia de nervio. Cuando hicimos la relación entre las neuropatías unilaterales y saber si el paciente tenía factores de riesgo auditivo o no, lo que se evidenció fue que los que tenían agenesia unilateral, 3 tenían factores de riesgo y 6, es decir, el doble, no tenían factores de riesgo. En cuanto a las hipoplasias unilaterales, solamente había un paciente, el cual no presentaba factores de riesgo, y con respecto a los pacientes que no tenían malformación, estaba dividido en el 50 y 50%. Es decir, que la mayoría de los pacientes que presentaban neuropatía unilateral no presentaban factores de riesgo auditivo. Es por ello que es tan importante realizar los potenciales evocados auditivos automatizados en todos los bebés, tanto los que tienen FARA como los que no, así logramos un diagnóstico temprano y una intervención oportuna. Por otro lado, les quería mostrar este artículo que encontré para indagar un poco más acerca de la adherencia al seguimiento de los pacientes que presentaban factores de riesgo auditivo hacia los controles, ya que lo que nosotros evidenciamos en la vida diaria es que muchos de estos pacientes no realizan todos los controles adecuados, no completan todo este protocolo de seguimiento, entonces quería indagar un poco más sobre este tema. Este artículo se realizó en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y se publicó este año. El objetivo del mismo fue evaluar el cumplimiento por parte de las familias de las recomendaciones para el seguimiento de los bebés con factores de riesgo auditivo. Entonces, a modo de introducción,
En el 2007, la Joint Committee of Caring Infants publicaron una lista de factores de riesgo auditivo, los cuales predecían las hipoacusias progresivas o tardías. Lo que ellos mencionaban es que cualquier bebé que presente, aunque sea un factor de riesgo auditivo, debían realizar exámenes audiológicos continuos y además una evaluación audiológica entre los 24 y los 30 meses de edad. Por otro lado, en el año 2016, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades publicaron que el 25,4% de los pacientes que presentaban factores de riesgo dejaron el seguimiento después del primer control. Ellos estuvieron analizando los factores o motivos por los cuales esto sucedía. Y lo que encontraron es que se encontraron con factores socioeconómicos que podían ser la raza y origen étnico, acceso a profesionales sanitarios, abuso de sustancias y nivel de educación de la madre. Esos podían ser factores que generaban que no se realicen estos controles de forma apropiada. Entonces, en cuanto a este estudio, el diseño fue una cohorte retrospectiva donde analizaron sujetos recién nacidos que presentaban factores de riesgo auditivo en un periodo de 5 años en el Centro Médico de New Jersey, que contaba con una unidad de terapia intensiva neonatal y un departamento de audiología pediátrica. Estos pacientes, que les recuerdo que tienen factores de riesgo auditivo, la evaluación audiológica de los bebés sanos, o sea, los que estuvieron en la nursery con las mamás, se les había realizado otoemisiones por producto de dispersión en un primer momento, que fue a las 12 horas de haber nacido, y en una segunda etapa, pero en esos días, se les realizó un ABR automatizado realizado por un audiólogo. Y por otro lado, los bebés que estaban internados en la NEO se les había realizado ABR. En el caso de que alguno de estos estudios no pasen, entonces se les volvía a realizar un ABR completo a los 3 meses de edad. El protocolo de seguimiento de ellos constó que luego de realizar este primer control, se realizaba un segundo control a los 3 meses, donde se les hacía ABR, luego una evaluación audiológica a los 6 meses, y evaluaciones audiológicas cada 6 meses hasta los 24 o 30 meses. Entonces, de los 27.267 bebés que nacieron en esos 5 años, 26.663 no presentaban factores de riesgo auditivo, por lo cual fueron excluidos de la muestra. Entonces, la muestra final estuvo conformada por 604 pacientes que sí presentaban factores de riesgo auditivo, de los cuales 113 eran bebés sanos y 491 se encontraban internados en la NEO. De estos 113 pacientes, 94 pasaron las otoemisiones y el ABR, y 19 no lo pasaron. Y de los 491 pacientes que estaban en la NEO, 422 pasaron los estudios, 68 no los pasaron, y de uno de los pacientes se perdió la información. En cuanto a los 604 pacientes, hubo 86 que no realizaron ningún control luego de haberse dado de alta del hospital. De los pacientes que realizaron algún control, pero no realizaron el programa de seguimiento completo, fueron estos 509 pacientes. Y además hubo 9 pacientes que fueron diagnosticados con hipoacusia. Hubo 518 pacientes que realizaron, aunque sea un control, de los cuales 462 realizaron varios controles, pero no completaron el protocolo completo, y de ellos 392 dieron resultados normales, 29 presentaron hipoacusias conductivas y 35 tenían los estudios incompletos.
Por otro lado, hubo 6 pacientes que fueron diagnosticados diagnosticados con hipoacusia, antes de completar todo el protocolo de seguimiento. Por otro lado, de los 56 pacientes que sí completaron este programa completo, 45 habían dado normales, 3 fueron hipoacusias conductivas, 4 no tenían los estudios completos, 3 fueron diagnosticados con hipoacusia y de 1 se perdió la información. Entonces, hubo nada más 62 pacientes de los 518 que realizaron el programa de seguimiento completo, es decir, muchísimo menos de la mitad. En esta tabla lo que se evidencia son los factores de riesgo auditivo, donde se evidenció que la mayoría de los pacientes que presentaban factores de riesgo eran por haber estado más de 5 días internados en la NEO. En segundo lugar, se evidenció que eran la exposición a medicación ototóxica. En tercer lugar, pacientes que presentaban antecedentes familiares de hipoacusia, y en cuarto lugar, pacientes que habían tenido asistencia mecánica respiratoria. Luego acá también se detalla el resto de los factores de riesgo, pero fueron la minoría. En este cuadro lo que evidenciamos en esta primera parte y la parte de arriba fue la edad promedio en meses de los pacientes que dejaron de venir al seguimiento, que esta edad fue de un promedio de 7,1 meses. Y en la tabla de abajo lo que se evidencia son los controles, donde lo que se evidenció fue que en el segundo y en el tercer control hubo muchísima menor cantidad de pacientes que asistieron a realizar los controles. Ellos también lo que analizaron de su muestra fueron factores predisponentes para completar o para no completar este programa de seguimiento. Y lo que se evidenció de los factores predisponentes para no completar este programa eran los pacientes que no habían realizado el primer control a tiempo, pacientes que no pasaron los primeros estudios de screening en el hospital, los pacientes que tenían madres menores a 30 años y los pacientes que tenían como factor de riesgo auditivo haber estado internado en NEO más de 5 días. Y los factores predisponentes para completar el programa de seguimiento fueron presentar como factor de riesgo auditivo exposición a medicación ototóxica, hiperbilirrubinemia con exsanguíneo transfusión, haber estado con ECMO, síndromes asociados a hipoacusia y anomalías craneofaciales. Y por otro lado, los pacientes que pasaron el primer screening en el hospital. A modo de discusión, ellos analizan y consideran otros factores predisponentes también que pueden generar que no se logre esta correcta adherencia. Hay 2 estudios publicados en el 2010 por Schulman y colaboradores y Houston y colaboradores, que lo que mencionan es que la mayoría de los pediatras no incluyen dentro de sus controles, dentro de los registros anuales del control que realizan con el paciente, los resultados de los estudios audiológicos. Entonces lo que ellos proponen es que se realice un sistema de seguimiento audiológico en la historia clínica pediátrica del paciente. Y por otro lado, lo que ellos mencionan es que es de gran importancia que los padres puedan tomar conciencia de la importancia que tiene realizar el seguimiento, justamente por la posible aparición de hipoacusias tardías o progresivas. Entonces, hay distintos estudios que avalan realizar una consejería a padres donde se les explique bien esta importancia, más desde el lado del padre que desde el lado profesional. Y un estudio realizado en el año 2018 por Thompson y Yoshinaga Itano, lo que mencionan es que proporcionarle a los padres materiales educativos a través de videos o educación verbal y escrita, y de realizar sesiones educativas de 20 minutos, está evidenciado que esto
trae más adherencia para que los padres cumplan con todos los controles que hay que realizar. Entonces, las conclusiones del estudio es que para que se logre una correcta adherencia al programa de seguimiento, es importante que se tomen en cuenta los distintos aspectos y barreras que puedan surgir en los pacientes y sus familias, que aunque muchas de las barreras son similares a las de la población general, existen barreras adicionales exclusivas para los bebés con factores de riesgo de pérdida auditiva de aparición tardía o progresiva, y que los protocolos de monitoreo no solo deben adaptarse con respecto a la frecuencia de las citas y la duración en general, sino que también debe perfeccionarse el enfoque profesional para la participación de los padres. Muchas gracias y esta es la bibliografía. Ahí se ve, listo. Arranco. Bueno, siguiendo con el tema de hoy de screening auditivo neonatal, como dijo Flor, yo voy a hablar de factores de riesgo auditivo. Para hacer esta presentación me basé en la misma guía que mencionó Flor hoy, que es de la Joint Committee of Infant Hearing, pero del año pasado. Como diferencias, esta guía del año pasado a los factores de riesgo los organizó en factores perinatales, que son los primeros 9 factores de riesgo, y factores de riesgo perinatales y postnatales. Como factor número 1 comenzaban describiendo los antecedentes familiares como factor de riesgo para la hipoacusia neonatal, el tener un parentesco, o sea que el paciente tenga un familiar ya sea directo o lejano, con hipoacusia, con antecedentes de hipoacusia ya sea temprana o permanente o también progresiva, ya habla de que puede haber un espectro de causa genética de esta hipoacusia y que, bueno, y que por eso es muy importante hacer un seguimiento, sobre todo si es el parentesco directo, o sea, padres, hermanos, hacer un seguimiento a los 3, 6, 9 y 12 meses, y ya si son parientes más lejanos, a los 3, 6 meses y a los 12 meses. O sea, lo que destacaba es la importancia de hacer el screening antes de los 9 meses sí o sí. Y en el seguimiento posterior, después del primer año, hacer un seguimiento cada 6 meses hasta los 3 años, y luego un control anual hasta los 5 años. El segundo factor de riesgo es la estadía en la unidad de cuidados neonatales. Distintas series habían demostrado que los neonatos que tenían cuidados en las unidades de cuidados intensivos neonatales representaban el 10 al 15% de la población de los recién nacidos, y que en estos casos había una mayor prevalencia de umbrales auditivos más altos en comparación con los neonatos que recibían cuidados en unidades de cuidado general. En ese caso, cuando habían tomado como punto de corte de la estadía más de 5 días en la unidad de cuidados neonatales, en ese caso se recomendaba un seguimiento a los 3, 6 meses y a los 12 meses, o sea, también lo mismo, antes de los 9 meses, esta guía recomienda el cribado auditivo. En el seguimiento posterior, como decía Flor también, habría que hacer un control entre los 2 años y los 30 meses con audiometría tonal, otoemisiones, tímpano y reflejos. Lo que destacaba la guía sobre este factor de riesgo es que obviamente en las unidades de cuidados intensivos neonatales hay como una mayor exposición al ruido, que obviamente es un factor de riesgo para la hipoacusia, pero no lo consideraron como factor de riesgo en sí, porque ya habían tomado como este punto de corte, si tenía más de 5 días ya es un factor de riesgo para, o sea, ya se considera un FARA, un factor de riesgo para la hipoacusia neonatal. El siguiente factor de riesgo, para que no me pasa la diapositiva. A ver. Ahí está. Es la hiperbilirrubinemia, que con este factor de riesgo nos vamos a explayar un poco más. El seguimiento que recomienda la guía es también antes de los 9 meses hacer un cribado auditivo, a los 3, 6 meses, a los 12 meses también, y en el seguimiento posterior control entre los 24 y 30 meses con los mismos estudios que habíamos mencionado, pero cuando yo estuve rotando en detección temprana, lo que hablábamos con mis compañeros de fono es ¿cuál es el criterio que se toma como punto de corte para considerar a la hiperbilirrubinemia como un factor de riesgo auditivo? Porque algunas publicaciones tomaban como punto de corte la bilirrubina total mayor a 20, otros la bilirrubina mayor a 19, y últimamente la mayoría de las guías de detección temprana de la hipoacusia toman como punto de corte el requerimiento de exsanguinotransfusión,
De hecho, la guía que estamos mencionando del año pasado toma ese criterio como punto de corte. Entonces, y esto lo toma independientemente de la duración de la estadía en cuidados intensivos neonatales. Entonces, bueno, frente a este interrogante de cuál es el criterio, investigué sobre algún artículo que nos aclare esta duda, y encontré este que fue publicado en abril del año pasado en la Revista Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica, que habla de la investigación de la relación entre el trastorno del espectro de la neuropatía auditiva y la exsanguinotransfusión en los neonatos que tienen hiperbilirrubinemia severa. Bueno, este es un artículo del Hospital Neonatal de Chongqing en China. Y a modo de introducción, este artículo habla de lo que un poco habló recién Flor, del trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Es un diagnóstico clínico en sí, en el cual la transmisión de la señal auditiva hacia el oído interno no está alterada, pero sí hay como una distorsión, una distorsión se podría decir, en la transmisión de la señal desde el oído interno al cerebro. Entonces por eso los autores decían que se manifiesta con autoemisiones normales y una BR que puede llegar a estar anormal. La hiperbilirrubinemia puede estar condicionada por varias cosas, por los factores de la edad gestacional, cuál es la causa que la genera, el tiempo en el cual cómo disminuye, y bueno, lo que decían los autores es que puede ocasionar este trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, ya que dentro de los tipos de bilirrubina, la libre puede atravesar la barrera hematoencefálica y ocasionar muerte celular, o sea, a nivel de las células nerviosas, ya sea en el nervio coclear o en el ganglio espiral. Por eso, frente a todos estos antecedentes, los autores de este artículo se plantearon el objetivo que es explorar los efectos de la exsanguinotransfusión en este trastorno del espectro de la neuropatía auditiva en recién nacidos con hiperbilirrubinemia severa. En cuanto al método, se hizo un análisis de los recién nacidos de esta unidad de neonatología del Hospital de Chongqing desde enero del 2010 hasta diciembre del 2015. Tenían una muestra de casi 3.000 pacientes, 1.552 varones y 1.396 mujeres. Definieron a la hiperbilirrubinemia severa como la bilirrubina sérica total, así como punto de corte, mayor a 20 miligramos por decilitro o un aumento de 0,5 miligramos por decilitro, ya sea por hemólisis de distintos tipos, RH, AB0, inmunitaria, parto prematuro o bajo peso. Y los pacientes que fueron excluidos son aquellos que tenían antecedentes de encefalopatía hipóxica, lesiones cerebrales, infecciones en el embarazo, enfermedades metabólicas, malformaciones del oído y antecedentes familiares, ya sea de hipoacusia o enfermedad en el sistema nervioso central, o fármacos de tipo ototóxico. Siguiendo con el método, ellos tomaron como criterio de exsanguinotransfusión los recién nacidos prematuros tardíos, de más de 35 semanas de gestación, el antecedente de hemólisis severa, con bilirrubina en sangre de cordón mayor a 4,5 miligramos por decilitro al nacer, hepatosplenomegalia e insuficiencia cardíaca, y los recién nacidos que tenían signos de encefalopatía aguda por hiperbilirrubinemia. Y los pacientes que tenían hiperbilirrubinemia severa con criterio de exsanguinotransfusión se dividieron para el estudio en dos grupos, el grupo de exsanguinotransfusión y el grupo de fototerapia, dentro de los posibles tratamientos que hay en la hiperbilirrubinemia, que puede ser fototerapia, exsanguinotransfusión, transfusión de albúmina, esos eran los tratamientos que más se hacían, pero ellos tomaron como estos dos grupos de estudio. Y el grupo control fueron los neonatos con hiperbilirrubinemia no severa. En cuanto al procedimiento, primero le hacían un screening con autoemisiones transitorias y los potenciales evocados auditivos automatizados, que son todos los que ya vino explicando Flor, y si estos fallaban, o sea, hacían esta prueba conjunta, si estos fallaban, hacían los ABR, o sea, las respuestas auditivas de tronco cerebral, para poder confirmar el diagnóstico. Sí, en esta segunda prueba resultaba normal, o sea, el ABR anormal, hacían una impedanciometría, productos de distorsión, potenciales microfónicos, cocleares y otoscopía a los 3 meses después del nacimiento.
Y lo particular de este estudio, o sea que era un punto a favor, es que también hicieron un seguimiento de los pacientes 2 a 5 años después del diagnóstico de la pérdida auditiva. En cuanto a los resultados, bueno, como decíamos, casi 3.000 pacientes, eran 2.948 recién nacidos, 1.728 fueron al grupo fototerapia, con un N menor fueron 488 al grupo examino-transfusión, y 732 al grupo control de hiperbilirrubinemia no severa. En cuanto a los resultados, lo que grafican estas tablas, o sea, esto es pretratamiento y posttratamiento. El nivel de bilirrubina total antes del tratamiento fue mayor en el grupo exsanguino-transfusión en comparación al grupo fototerapia. Pero después del tratamiento, el grupo exsanguino-transfusión mostró una mejora en el nivel, o sea, una mayor disminución en el nivel de bilirrubina sérica total. Por eso es que los autores concluían en que podía llegar a reducir rápidamente el nivel de bilirrubina y acortar también el tiempo necesario de fototerapia. Y en cuanto a lo que fueron los resultados con respecto a las pruebas auditivas, los neonatos que tenían hiperbilirrubinemia severa tuvieron obviamente una menor tasa de aprobación en el cribado auditivo que los neonatos que no tenían, o sea, que tenían hiperbilirrubinemia no severa, o sea, en el grupo control, y también coincidiendo un poco con lo que decía Flor, la tasa de aprobación de autoemisiones y de los potenciales bocados automatizados, o sea, en la prueba conjunta, fue en su aprobación menor que la autoemisión sola. Y por eso decían que para los autores esto podría reducir, el combinar las dos pruebas, reducir la tasa de falsos positivos en las pruebas de audición. Y con respecto al trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, la incidencia de este trastorno, o sea, en el nervio, fue mayor en el grupo que tenía la hiperbilirrubinemia severa en comparación al grupo control, el de la hiperbilirrubinemia no severa, y concluían por eso que podía llegar a ser la hiperbilirrubinemia un factor de riesgo para el trastorno del nervio auditivo. Y en la incidencia inicial de la ANCD, o sea, de la neuropatía auditiva, no hubo diferencia significativa entre el grupo fototerapia en comparación con el grupo examino-transfusión. Bueno, siguiendo con el tema con la discusión, esto es más o menos lo que decíamos recién, pero lo que destacaban en la discusión es que la bilirrubina sérica total, o sea, que es el criterio que se toma en muchas publicaciones, en muchas guías de detección temprana, cuando evalúan a la hiperbilirrubinemia como factor de riesgo, o sea, el valor de la bilirrubina total incluye la bilirrubina libre con la unida, pero la que tiene el efecto neurotóxico a nivel auditivo es la bilirrubina libre. Entonces decían que por ese motivo esta bilirrubina libre puede ser un posible predictor de incidencia de la neuropatía auditiva, y que se podría llegar a considerar como un criterio dentro de lo que es la hiperbilirrubinemia como factor de riesgo para la hipoacusia neonatal. Pero también decían que la examino-transfusión reduce rápida y eficazmente ese nivel de la bilirrubina libre, que es lo que tiene ese efecto a nivel del nervio auditivo que decíamos recién. Entonces disminuye la incidencia de la neuropatía auditiva. Y si bien la incidencia inicial de la neuropatía auditiva en el grupo fototerapia y exsanguino-transfusión fue similar, en ese seguimiento que decíamos que habían hecho a los 2 a 5 años, la incidencia de la neuropatía fue menor en el grupo exsanguino-transfusión, y por eso es que ellos concluían en que la exsanguino-transfusión debería ser el criterio a tener en cuenta como factor de riesgo de la neuropatía auditiva en la hiperbilirrubinemia como factor de riesgo de la hipoacusia neonatal. Siguiendo con los factores de riesgo, el siguiente es la administración de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos como factor de riesgo depende mucho también del tipo de aminoglucósido que se da, cuánto tiempo se da, la dosis. La guía había toma como punto de corte los aminoglucósidos por más de 5 días. Obviamente, o sea, los aminoglucósidos dan daño a nivel de las células ciliadas externas en el órgano de Corti, y también a veces pueden dar daño a nivel de los órganos vestibulares. Por ejemplo, la gentamicina daña las células de la mácula sacular, y bueno, los distintos tipos de aminoglucósidos pueden
diferir un poco en dónde se ocasiona el daño. La guía decía también que la administración de aminoglucósidos por menos de 5 días se puede considerar como factor de riesgo si se constata una toxicidad a nivel sanguíneo por aminoglucósidos, o si ya hay confirmado una alteración genética a nivel mitocondrial que pueda predisponer también a esta autotoxicidad. Y bueno, en el screening tiene que ser en el primer año, de la misma edad antes de los 9 meses, y en el seguimiento posterior, como decía Flor, control entre 24 y 30 meses con audiometría, transmisiones, tímpano y reflejos. Otro factor de riesgo es la encefalopatía isquémica por hipoxia o asfixia, sobre todo si tuvo requerimiento de tratamiento con hipotermia, destacaba la guía. También se debería hacer el seguimiento antes de los 9 meses, de la misma manera que veníamos diciendo. Eso también lo destacaba la guía, o sea, de la misma manera similar a lo que decíamos recién. El haber tenido ECMO, o sea, oxigenación por membrana extracorpórea, también se consideró un factor de riesgo, y distintas series destacaban que el haber recibido este tipo de oxigenación puede llegar a dar hipoacusia tardía. Entonces, además de hacer el seguimiento en el primer año a los 3, 6 y 12 meses, sería ideal también hacer cada 12 meses hasta la edad escolar. En cuanto a las infecciones intrauterinas, las infecciones congénitas, ya sea, o sea, la primoinfección durante el embarazo, ya sea por sífilis, herpes, toxoplasmosis, rubialo o zika, y sobre todo el citomegalovirus, que ahora vamos a hablar un poquito, eso puede, obviamente son factores de riesgo muy importantes para la hipoacusia neonatal, y como un poco decía recién el doctor Dilela, estas infecciones, sobre todo el citomegalovirus, pueden ocasionar hipoacusia que ya puede ser de inicio temprano, pero también tardío. Entonces, por eso es que la guía recomienda, en el caso de este tipo de infecciones, un screening sí o sí antes de los 3 meses de edad. Se recomienda a los 3, 6 meses, o sea, sí o sí también antes de los 9 meses, a los 12 meses, y un seguimiento posterior por esa posible aparición tardía que tienen este tipo de infecciones, sobre todo el citomegalovirus, o sea, cada 6 meses hasta los 3 años, y luego control anual hasta los 5 años. La guía hacía unas consideraciones particulares sobre el citomegalovirus. Lo que decía es un poco lo que decíamos recién, que la hipoacusia puede ser de comienzo tardío, entonces hay que hacer un seguimiento estrecho. También destacaba que hay una falta de una prueba que sea estandarizada de alto rendimiento, entonces por eso hay distintas líneas de investigación en lo que es la detección adecuada y económica de esta infección. Y otra cosa que resaltaba es que el tratamiento que se da para esta infección, el tratamiento antiviral, por ejemplo el anciclovir, hay algunas series que confirman una mejora auditiva después del tratamiento, pero que hay dudas sobre sus efectos adversos. Entonces, frente a estas 3 inquietudes que mostraba la guía, encontré este artículo, que es un review que fue publicado en septiembre de este año, que bueno, habla de las direcciones futuras en el screening y el tratamiento de la hipoacusia congénita. Los autores pertenecen a la Universidad de Iowa, y fue publicado en la revista de Oxford. Y en cuanto al diagnóstico del tratamiento y el tratamiento del citomegalovirus, lo que destacaba esta publicación es que es una infección súper frecuente. Algunas series decían que era el 0,2 a 2% de los recién nacidos a nivel mundial, y lo que decía esta publicación es que es la infección perinatal más frecuente en países desarrollados. Y clasificaban esta infección en cuanto a su forma de presentación en el recién nacido, en asintomático y sintomático. En los cuadros asintomáticos puede llegar, según esta publicación, a presentarse en un 10% la pérdida auditiva, pero si el paciente tenía, el recién nacido, un cuadro sintomático, que son en frecuencia menores, llegan al 10%, puede presentarse como retraso de crecimiento intrauterino, parto pretérmino o disfunción de órgano diana. En esos casos que el paciente ya es sintomático, la presentación de la hipoacusia neurosensorial es mayor, puede llegar al 50%. Lo que destacaba este review es que la pérdida auditiva en los pacientes con infección congénita asintomática del citomegalovirus puede ser de distinta presentación, unilateral o bilateral, estable, fluctuante o progresiva,
y que se estimaba que entre el 15 al 20% de los nenes que tenían hipoacusia neurosensorial bilateral moderada profunda tenían citomegalovirus, pudiendo llegar a representar la segunda causa de hipoacusia en estos pacientes. Y otra cosa que se preguntaban los autores es si es redituable hacer una prueba de citomegalovirus a todos los recién nacidos. Los autores decían que puede llegar a no ser rentable porque la mayoría de los recién nacidos infectados no desarrollan síntomas y no tienen secuelas, y que actualmente no hay un consenso sobre eso porque hablaba principalmente de Estados Unidos, en distintos estados es como que se tomaba una conducta distinta. Y el virus, para poder identificarlo como una infección congénita, se debe aislar prenatalmente o dentro de las primeras 2 a 3 semanas de vida, porque lo que decían los autores es que después de ese punto de corte de 2 o 3 semanas ya es como un poco indistinguible de una infección postnatal. Si uno quiere hacer un diagnóstico prenatal, hay que hacer, cuando la madre tiene una primo-infección por citomegalovirus, el diagnóstico es con cultivo y PCR de líquido amniótico por amniocentesis, que obviamente es un procedimiento con riesgos que hay que tener en cuenta y hacer un balance sobre si es necesario o no hacer ese diagnóstico. Y en el caso del recién nacido, lo que más se utiliza para diagnóstico es PCR de saliva y orina, que lo que decían los autores es que tiene alta sensibilidad y especificidad. Lo que destacaba esta publicación también es una prueba que había hecho Parker, creo que fue el año pasado, que fue una prueba de citomegalovirus congénito dirigida por audición. Lo que hicieron fue hacer una PCR para citomegalovirus en 83 recién nacidos que tenían una pérdida auditiva que era idiopática. Y también, fue anterior, hicieron un seguimiento posterior a 5 años y se diagnosticaron que había una hipoacusia del 30% asociada a citomegalovirus congénito, como algo novedoso en cuanto a la prueba de citomegalovirus dirigida por esta hipoacusia como factor de riesgo. Y en cuanto a la última inquietud que decía la guía sobre el tratamiento, en cuanto a líneas de tratamiento está el ganciclovir, que es venoso, y el valganciclovir, que es oral, que eso es lo que decía esta publicación, que principalmente se usa para el tratamiento de esta infección. El ganciclovir en distintas series había mostrado una preservación de la audición, una mejora en la respuesta auditiva en las pruebas con ABR en los menores de 1 mes, pero también había notificados ciertos efectos adversos como la neutropenia. Y en el caso del valganciclovir oral, todavía no es concluyente su mejor resultado auditivo, porque por un lado, todos los estudios que se hicieron no tenían un grupo control representativo, tampoco tenían un N alto, y por otro lado, lo que decían los autores era que era difícil atribuir si la mejora auditiva se debía al tratamiento del valganciclovir o que si en realidad se debía a esa evolución fluctuante que a veces puede tener la infección por citomegalovirus, o sea, la respuesta auditiva en la infección congénita por citomegalovirus. Y también lo que concluían es que en ambos tratamientos, obviamente, falta todavía notificar más y conocer más sobre sus efectos adversos, porque en ciertas series animales se habían visto efectos adversos peligrosos como carcinogénesis, gonotoxicidad, que bueno, todavía no fueron notificados en seres humanos, pero que bueno, los padres tienen que saber que puede llegar a haber efectos adversos antes de dar el tratamiento. Y siguiendo con los factores de riesgo perinatales, el siguiente son los síndromes genéticos asociados a hipoacusia. Mencionaba todos estos síndromes, el de Waardenburg, Charge, Bacter, Danke-Otorrenal, el de Pendred, y el de... se me fue. Bueno, no importa. Que hay que hacer un seguimiento entre los 3, 6, 12 meses, y un seguimiento posterior, como de la misma manera, un control entre los 24 y los 30 meses con audiometría, autoemisiones, tímpano y reflejos. Y una cosa que destacaba la guía es el papel de las conexinas 26 y 30, que pueden llegar a ocasionar las mutaciones en estas conexinas, que son conexinas que codifican para una proteína
GAP, que regula el pasaje de potasio a nivel del oído interno, que las mutaciones en estas conexiones son responsables de síndromes de hipoacusia, pero no genéticos. Y que lo que decía es que a futuro el diagnóstico con microarrays de cromosomas, el diagnóstico de estas mutaciones que se hacen en ciertos paneles génicos, que es lo que se está haciendo ahora, es lo que puede llegar a reemplazar el cariotipo, que era lo que se hacía antes. Y siguiendo con los últimos 3 factores de riesgo perinatales, lo que hace la modificación en esta guía es también separarlo como postnatales. Este es el factor número 10, que son las infecciones virales o bacterianas asociadas a hipoacusia neurosensorial, las infecciones como herpes, varicela, meningoencefalitis por Haemophilus influenzae o Streptoneumoniae. Es muy importante lo que decía también la guía, hacer un seguimiento siempre como punto de corte tomado a los 9 meses, o sea, sí o sí antes de esa edad, a los 3, 6 meses, 12 meses, y también un seguimiento posterior, una vez al año hasta la edad escolar. Y finalmente también agregaba que hay ciertos eventos asociados a la pérdida auditiva, como la quimioterapia o los traumas encefalocranianos, donde habría que hacer un seguimiento antes y durante el tratamiento, y en un tiempo no mayor a 3 meses de haber ocurrido ese suceso. Y en el seguimiento posterior habría que hacer un seguimiento hasta 12 meses de terminado el tratamiento de estos 2 factores. Y a modo de consideración final, los últimos factores, el último factor de riesgo postnatal o perinatal que considera esta guía es que si ocurre que hay preocupación, inquietud de los padres o de los cuidadores sobre retraso en el lenguaje, en el habla o en la audición del recién nacido, se debería, o el chiquito, hay que hacer un screening en el momento de la consulta. Y en los casos de ovodonación o espermodonación, sería recomendable hacer controles a los 3 y los 12 meses. A modos de conclusión, el nivel de bilirrubina libre y su grado de descenso se correlacionan con la incidencia de la neuropatía auditiva en neonatos con hiperbilirrubinemia severa. La exsanguinotransfusión, al disminuir de manera rápida y eficaz estos niveles de bilirrubina libre, es el factor de riesgo que se tiene en cuenta en la mayoría de las guías de detección temprana de la hipoacusia. Y también, coincidiendo un poco con lo que decía Flor, en el screening auditivo neonatal siempre es crucial el abordaje temprano e interdisciplinario del paciente. Bueno, esta es la bibliografía y listo. Muchas gracias. No sé cómo lo ves. Hola chicas, muy bueno Rocío y Flor. Les digo solamente una consideración que de lo del tema del citomegalovirus, que ya lo habíamos charlado en algunos ateneos y también nos reunimos en un momento con los neonatólogos, pero digamos, así como ustedes dicen, no es una prueba que sea, digamos, costo-beneficio aceptable para hacerle a todos los recién nacidos, pero en el hospital puntualmente se testea, digamos, se hace la PCR en saliva o orina a los pacientes que ya nacen o sea, con algún síntoma, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, calcificaciones intracerebrales, corioretinitis, o sea, alguna otra, digamos, manifestación que pueda hacer sospechar que tengan citomegalo, solamente lo estudiarían a los sintomáticos, por lo cual queda un 90% de pacientes que no sabemos. Pero si después en el digamos, en el seguimiento se encuentra una hipoacusia en alguna de las fases del screening, se podría hacer una PCR del cartón del FEI, pero disminuye la sensibilidad, digamos, o sea, la sensibilidad, la sensibilidad baja del 90 o 99% en saliva o orina, baja al 70% si lo haces en el cartón, porque ya es la muestra de sangre disecada, digamos, pero te podría llegar a pedir, digamos, el cartón del FEI. Y después lo que son los anticuerpos IgM e IgG no servirían mucho porque ya no podríamos saber si es una infección perinatal o postnatal, porque tiene que ser la muestra sí o sí antes de los 21 días de vida, o sea, de las 3 semanas. Entonces, si vos ya después haces
una PCR o que te salga que tiene anticuerpos, ya no podés saber si fue antes o después. Y después lo de la embarazada no se hace en realidad porque, digamos, como que es como éticamente, si vos le detectás que tiene una enfermedad y no la podés tratar, no te sirve, digamos, como decirle a la embarazada, mira, tenés citomegalo, capaz que tu hijo tiene tales y tales cosas, pero no hay ningún tratamiento que sea efectivo ni que no sea nocivo para el feto. Entonces, en la embarazada no se puede hacer un tratamiento. Por eso es que no se hace dentro del screening de controles de embarazo, digamos, pero bueno. Y después, bueno, en el hospital lo que hacen, sí le dan tratamiento con valganciclovir durante 6 meses a los pacientes que tienen PCR positiva, y el control lo hacen midiendo la carga viral, hasta que la carga viral baja, digamos. Independientemente de que de la hipoacusia o de otras cosas, se hace un seguimiento bastante prolongado con infectología. Y bueno, después con la parte de hipoacusias genéticas, sí se hace acá el screening, digamos, de lo que son las hipoacusias. La que vos dijiste de la conexina estarían encasilladas dentro de hipoacusias genéticas de causas no sindrómicas. O sea, como que las sindrómicas son a veces más fáciles de detectar porque el paciente tiene otro en examen físico, por ejemplo, otras cosas. Pero esas sí se hacen, no la hacen en el hospital, pero se puede mandar la muestra al exterior o también en el INGEVI, que es un instituto de acá, que trabaja acá en Buenos Aires, donde se estudian pacientes con sospecha de hipoacusia genética y principalmente los que tienen toda una familia, por ejemplo, que tienen antecedentes de que tuvieron hipoacusia los padres, hermanos o familiares. Y después, bueno, el último caso, y ya termino, la de la quimioterapia, que para mí es muy importante y deberíamos tener una conexión más fluida con los oncólogos para hacer la evaluación previa a la quimioterapia y después seguir evaluando post, porque bueno, tuvimos el caso que le implantamos hace poquito a una paciente, pero también los pacientes adultos tenemos casos de toxicidad por cisplatino, que es muy ototóxico, y a veces los pacientes como que, digamos, se sienten como que nadie les dijo que eso podía ser ototóxico y después empiezan con una hipoacusia o con un acúfeno, tanto pacientes adultos como pediátricos. Entonces, no sé, por ahí estaría bueno hacer algún contacto con oncología para hacer evaluaciones pre y después seguimiento. Por lo menos creo que podría ayudar también a los pacientes. Así que bueno, eso nada más quería comentar. Bueno, muy lindo el Ateneo. Yo lo que quería agregar es que desde el sector se envió un mail a neonatología y a pediatría contando, bueno, y aportándoles la bibliografía sobre la actualización en los criterios, en los factores, en el listado de factores de alto riesgo biológico, porque hubo algunos cambios, sobre todo en relación a esto de la bilirrubina. Antes era más de 3 días de luminoterapia y ahora ya se considera solo examinotransfusión un factor de alto riesgo. Y como hubo cambios en las recomendaciones de la Joint Infant Hearing Committee, es que mandamos un mail, les aportamos la bibliografía y en realidad invitamos a poder definir en conjunto los nuevos criterios, y estamos en ese momento ahora de transición, ya que todavía los pediatras y neonatólogos siguen rigiéndose o basándose en los criterios que ya son pasados. Así que, bueno, la idea un poco de este Ateneo era aprovechar esta oportunidad para tomar contacto con neonatología y pediatría e invitar a replantear y a reescribir nuestro protocolo basándonos en esta nueva evidencia y hacer que el programa sea eficiente pero económico y no incluir en los protocolos de seguimiento a niños que realmente no se justifica incluir. Así que bueno, invito a los neonatólogos y pediatras que vean este video a continuar en este diálogo y poder definir el nuevo protocolo del hospital. Excelente. Bueno, me pareció muy bueno el Ateneo, la felicito, la verdad, creo que fue una buena revisión. Agradezco, Elisa, que seguramente estuviste supervisando y mirando un poco estas cosas y que estás actualizada ahí en el tema. Me gustaría, para concluir, dejarle el mensaje de que
la etapa de screening neonatal, así como empecé y haciendo alguna analogía con el FEI, esto no es la falla de una enzima o la falla puntual de algo que determina una patología congénita en un niño, ¿sí? Esto es la falla de un sistema. Y la falla de un sistema complejo como la audición implica una cosa importante que considero que es la primera, que la etapa de screening no consiste en un test diagnóstico. Esto no es sacar sangre y medir una enzima, esto es una etapa de diagnóstico de screening, con lo cual no hay un test, porque tenemos que chequear un sistema. No hay ningún test específico que nos dé la sensibilidad o la especificidad suficiente para decir que este sistema falla. Eso lo mostró muy bien Florencia en la primera etapa del Ateneo, donde se requiere más de una prueba y como son las autoemisiones y los potenciales automatizados, y a veces incluso el timpanograma para poder descartar un falso negativo, por ejemplo. Primera connotación, no solo un test, sino una batería de test que permiten esto. Y la segunda cosa importante que me parece, esto no es un momento único, esto no es sacar sangre o hacer esta batería de test en un momento dado, salvo la rara excepción de aquel paciente sin riesgo auditivo que pasa ambas pruebas. Pero si no, todos aquello, y ustedes vean el algoritmo, implica más de una visita, es un periodo de tiempo, es decir, el screening auditivo neonatal hay que considerarlo como un periodo de tiempo acotado, no es un periodo infinito, es un periodo que no debe ir más allá del mes de duración, pero que requiere más de una visita generalmente, más de un test y más de un integrante del equipo del sistema de salud. O sea, no es solo una audióloga con un autoemisor en una visita única la que pueda hacer un screening neonatal auditivo, sino que muchas veces se requiere, además de la audióloga, de la ayuda de un otorrino, de la ayuda eventualmente de otro integrante del equipo de salud para poder terminar de determinar si este niño o este bebé pasa el screening o no pasa el screening, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos hacer un examen visual o instrumental del conducto auditivo externo y o del oído medio a fin de poder tener una adecuada evaluación del sistema auditivo. Con lo cual entonces el concepto no es una visita única, sino que es un periodo de tiempo acotado, no es una prueba única, sino que es más de una prueba, y generalmente no implica solamente un integrante del equipo de salud, sino más de un integrante en el equipo de salud para un adecuado programa de screening neonatal. Me parece que estos conceptos importantes resumen de alguna manera lo que hay que tener en la cabeza de screening neonatal auditivo, y el tema del citomégalo me parece fundamental empezarlo a tener en la cabeza y empezar a evaluar desde otra mirada a aquellos pacientes que tal vez puedan pasar el screening, pero tener un citomegalo subclínico dando vueltas que en un futuro mediano puedan desarrollar alguno de estos síntomas y deben ser incluidos en el seguimiento. Más allá de que, lógicamente, la actualización de los factores de riesgo es otra cosa a tener en cuenta. Entonces me parece importante esas cositas para terminar el Ateneo y poder remarcar estos conceptos para el pediatra general y para el neonatólogo, incluso más allá fuera del hospital. Fantástico, Fede. Muchas gracias por el cierre. Creo que fue un buen resumen, sobre todo para nuestros colegas de pediatría de Neo, que espero que puedan ver este video y conocer un poco más sobre cómo nos manejamos en el servicio con estas cosas. No sé, Eli o las chicas, si quieren agregar algo. No, felicitaciones por el Ateneo. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen los momentos de ausencia, pero se superpuso un poco el quirófano.